Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hacer el análisis de un artículo científico acerca de un tema que está en boga o de moda, el sexting. ¿Qué es y cómo lo podemos prevenir? Finalmente, ya que te muestre la técnica y lo que estamos obteniendo, harás otro ejercicio ya más en forma del análisis de un artículo científico. Acompáñame. ¿Qué es el sexting? Lo primero, antes de leer o de introducirnos en el artículo, es buscar la definición del tema para entender acerca de qué estamos tratando. Esta voz inglesa, acrónimo de sex, sexo, y texting, escrito o mensaje, se usa para dar nombre a la costumbre cada vez más extendida entre los adultos jóvenes actuales de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas mediante los teléfonos móviles. Investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, han analizado a fondo la práctica del sexting en 3.447 hombres y mujeres con edades de 18 a 24 años y han llegado a la conclusión de que no se trata de una conducta sexualmente arriesgada, sino que se está convirtiendo en parte habitual del cortejo. Simplemente es una de las formas en que la tecnología influye en nuestras vidas, incluida la sexualidad y nuestros comportamientos sexuales. Ha explicado José Bauermeister, director del Laboratorio de Sexualidad y Salud, coautor del trabajo que se publica ahora en la revista Journal of Adolescent Health. Tenemos aquí un artículo, el cual vamos a analizar. Sexting, una modalidad cada vez más extendida de violencia sexual entre jóvenes. Guillermina Mejía Soto, que hace práctica privada. Este artículo es del 2014, 9 años a la fecha, entonces está vigente. Vamos a ver qué nos dice este artículo. Su resumen, su equivalente en inglés, el abstract. Resumen, sexting es un término que implica recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio. La difusión de tales videos o imágenes es instantánea, con consecuencias prácticamente siempre deleterias para las personas involucradas. El presente trabajo se ilustra con dos casos observados en una clínica especializada en la atención de adolescentes, su evaluación y manejo. Se presentan las características particulares de este fenómeno social que parece estar en aumento en todo el orbe, especialmente entre los jóvenes de clases medias o altas, que se prodiga en el mundo de las redes sociales. Se enfatizan sus consecuencias. Finalmente, se presentan consideraciones pertinentes acerca del papel preventivo que pueden tener tanto la familia como la escuela. Palabras clave, redes sociales, sexting y adolescente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que esta transmisión o recepción de imágenes o videos que conllevan o connotan contenido sexual a través de redes sociales, ya sea con o sin autorización, se ha difundido y es instantánea y las consecuencias son pues inimaginables para quienes están involucrados. Tal es así que ellos toman dos casos que están en una clínica especializada para la atención de adolescentes, la evaluación y manejo, y entonces, como ellos presentan distintas características específicas por qué han padecido esto, empiezan ellos entonces a preocuparse. Continuemos. La discusión nos habla. Una de las necesidades emocionales básicas que distinguen a los adolescentes es su deseo imperioso por ser aceptados dentro de su grupo de iguales.
lo que en ocasiones significa que incurran en conductas de riesgo. El fenómeno conocido como sexting puede considerarse una manifestación extrema de este deseo de agradar a la pareja para conseguir su aceptación o de hacer lo que sea con tal de sentirse parte del grupo, lo que puede interpretarse como una actuación, acting out en inglés, que implica una condición de participación activa en la génesis del mensaje o imagen erótica subida a las redes sociales. Igualmente, cabe la posibilidad de que la colocación en la red de una imagen tal sea llevada a cabo sin el conocimiento y menos la aceptación de la persona, lo que la ubica en situación de víctima, con el subsecuente acoso conocido como bullying. Este fenómeno complejo, cada vez mejor estudiado, puede definirse como un tipo de violencia presente en el ámbito escolar, que tiene como actores a los propios alumnos e implica la presencia de conductas de intimidación, acoso, burla, amenaza, descalificación o insultos de unos alumnos, agresores, acosadores, contra otros que son víctimas. En el caso del fenómeno del bullying a través de las redes sociales, el término ahora en boga es ciberbullying. La aparición del sexting es un fenómeno relativamente reciente, ejemplo patente del ciberbullying. En algunas encuestas llevadas a cabo en los Estados Unidos, se sitúa esta práctica en niveles cercanos al 2.5% en población abierta de niños y adolescentes entre los 10 y 17 años. En México, se conocen cifras preliminares aparecidas en la prensa que lo ubican en cifras de alrededor del 3% en población adolescente. Sin embargo, es necesario estudiar más a fondo el problema para determinar su frecuencia en razón de edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, religiosidad, etc. La obtención y el diseño de la muestra en estudio explican la variabilidad encontrada en las cifras publicadas. En algunos casos, el enfoque se sitúa en el envío de fotos o videos de contenido sexual explícito, mientras que en otros se investiga lo relativo al envío de textos sin imágenes. Por último, otros incluyen ambos aspectos. ¿Qué nos dice la discusión? Pues que los adolescentes han realizado este tipo de prácticas por ese deseo imperioso de ser aceptado o aceptados dentro de un grupo de iguales, que es una de las necesidades emocionales básicas que comienzan en la adolescencia. Este fenómeno del sexting es un deseo, una manifestación extrema de agradar a la pareja para conseguir aceptación o de hacer lo que sea con tal de sentirse parte del grupo. Y esto implica una condición activa de participación en este tipo de cuestiones. Compartir imágenes en tiempo real, videos o como les denominan packs, donde están pues en baños menores, con ropa interior o sin ropa incluso, sin pensar en las consecuencias. Lo hacen por ser aceptados. Posteriormente, se puede desprender de este fenómeno algo que conocemos como bullying o acoso, que en el caso de que se da por medio de redes sociales es ciberacoso, y entonces aparece este fenómeno del sexting. En México, 3% de la población de adolescentes está dentro de este fenómeno. Por lo tanto, se nos dice que es necesario estudiar más a fondo el problema para determinar la edad, sexo, nivel socioeconómico, escolaridad, religiosidad, etc. Solamente se sabe que es por el deseo de ser aceptados, de pertenecer a un grupo, de no ser excluidos. Necesitamos ver más a fondo qué conlleva o qué trae como consecuencias emocionales o trastornos este fenómeno. Este otro artículo nos habla acerca de sexting, su definición, factores de riesgo y consecuencias. Este artículo es del 2016, mucho más nuevo que el anterior, 2 años. Y nos habla acerca de el avance en la tecnología dentro de las comunicaciones. Eso es lo que ha llevado a que las redes sociales por internet
cumplan un papel importante dentro de la sociedad. Entre las más usadas y conocidas se encuentra Facebook, red social que además de permitir hacer pública cierta información, ofrece la oportunidad de mantener conversaciones privadas. Esta nueva tendencia de conversaciones, así como el natural deseo de explorar la sexualidad, ha llevado a los jóvenes a interesarse por un fenómeno conocido como sexting. Dicho fenómeno, a partir de que algunas de sus consecuencias negativas llegaron a ser públicas, ha atraído el interés por parte de padres de familia, maestros, investigadores y personal de salud. Sin embargo, no existe un consenso en su definición. Esta falta de conceptualización unánime ha llevado a confusiones dentro del área psicológica, social y legal. Es por ello que en el presente artículo se presentan resultados de una investigación sistemática de artículos que hablan sobre el sexting. Se eligieron aquellos que se publicaron del 2009 al 2014, los cuales trabajan con adolescentes y hablan sobre factores de riesgo y consecuencias del fenómeno. Los artículos fueron analizados observando las semejanzas y diferencias en su definición de sexting y sus resultados identificando los factores de riesgo y consecuencias que consideran relacionados. Con el análisis fue posible categorizar sus limitaciones y finalmente ofrecer una posible definición de dicho término. Palabras clave: sexting, adolescentes, factores de riesgo y consecuencias. ¿Qué nos dice el resumen? Siguen con los adolescentes porque es cuando se empieza a gestar el problema. Antecedentes o introducción, ideas principales, recuerden. Dentro de una sociedad existen interrelaciones que pueden ser expuestas a manera de red, en donde se pueden observar tanto la dirección como la frecuencia de cada relación. Sin embargo, Internet revolucionó esta idea y en los últimos años es común hablar de comunidades virtuales y redes sociales en Internet, Bustamante 2008. Hoy tenemos esas comunidades virtuales o redes sociales en Internet, de las cuales a veces desconocemos porque no es patente si no estamos revisando, si no estamos incluidas en ella, en el caso de padres de familia, tutores o docentes. Dentro de una red social o comunidad virtual es fundamental que los miembros intenten fortalecer un sentimiento de unidad, encontrando similitudes en sus intereses, minimizando el control hacia los demás y fomentando la autogestión. Bustamante 2008. Identifica 4 tipos de comunidades virtuales: las dedicadas a las relaciones personales, las de oportunidades de negocio o empleo, las de búsqueda de pareja y las que permiten mantenerse en contacto. Tomando en cuenta esta clasificación, es oportuno mencionar que el principal interés para el presente trabajo son aquellas redes dedicadas a relaciones personales, en específico Facebook, considerada una de las principales plataformas en nuestros días. Ya nos está diciendo, ¿no? Otra vez enfatiza esa necesidad, ese sentido de pertenencia y que esas redes sociales o comunidades virtuales generan ese sentido de unidad o de intereses comunes por los cuales los adolescentes se ven identificados y se enganchan. Otra característica de las redes sociales es que se han convertido en un medio no solo para la socialización, sino también para la expresión de la sexualidad, por lo que para la ciencia es necesario tomar en cuenta estos cambios y transformaciones que se presentan en el contexto, las tradiciones y los espacios de socialización a lo largo del tiempo. Hill y otros, 2010. Estos cambios pueden observarse con claridad en la manera en que llevan a cabo la socialización los adolescentes, ya que esta es una etapa en donde la susceptibilidad a influencias de tipo social por parte de los pares y de los medios de comunicación se hace más visible. Marrufo 2012. Por lo que se habla de que pertenecen a una generación donde las redes sociales juegan un papel primordial en su comunicación diaria, conviviendo de forma natural con plataformas que permiten crear comunidades y grupos populares en Internet. Almanza, Fonseca y Castillo 2013 y Bustamante 2008.
Están los adolescentes y los jóvenes aislados en busca de una identidad, de pertenecer, y una opción para hacerlo son las comunidades virtuales o las redes sociales. Nos proporciona este mismo estudio las características del sexting, cuáles son las que más predominan. En el envío y recepción, las que más predominan son el envío, transmisión de mensajes y la recepción de mensajes, así como el intercambio de mensajes. El medio de comunicación más utilizado es Internet y teléfono móvil. El tipo de mensajes que se envían son textos e imágenes, seguidos de imágenes y fotografías. El tipo de imagen: desnudo, semidesnudo, en ropa interior o lencería. Esas son las imágenes. Esto es lo que rodea a este fenómeno. Conclusión: se puede observar que las investigaciones sobre el fenómeno del sexting han ido en aumento al paso del tiempo, indicando un mayor interés en el uso que se tiene de los medios de comunicación interpersonales y sus efectos. Un factor relevante es como el avance es algo de verdad inusitado y que muchos caen, se enganchan y siguen, y por eso pueden tener graves problemas en los contextos donde se desarrollan. Hablo del contexto familiar, el contexto social, el contexto profesional, etcétera. Entonces, un factor relevante a considerar es cómo el avance de la tecnología y sus usos comunes permiten un cambio en las comunicaciones que ofrece a los usuarios una amplia variedad en el envío de textos, imágenes y videos. Nos habla de una conclusión importante, es que aún no existe un consenso en el término, por lo que la diferencia de terminología entre los autores puede, por un lado, no permitir que los estudios sean comparables, así como dar pie a confusión en los participantes, sobre todo si en los instrumentos e instrucciones no se limita y explicita una definición. Ese es el primer problema, que no hay una definición de consenso. A partir de la revisión, plantean como posible conceptualización que el sexting es el intercambio de mensajes en alguna conversación privada, inbox, por medio de algún medio electrónico con contenido sexual explícito o implícito, ya sea con texto o con imagen creada por el autor, en donde se considere que se muestra desnudo o semidesnudo. Por otro lado, sería importante replantear los diseños de investigación, ya que los resultados hasta ahora obtenidos no permiten la generalización de sus resultados y se limitan a la percepción y autopercepción de los participantes. No se ha llevado a cabo algún estudio que se acerque más a la práctica o permita la observación directa o indirecta y que permita la revisión de factores relacionados más específicamente, por lo que se propone una línea de investigación en la que se analicen los componentes de los textos enviados e incluso el contenido de ellos con algunos ejemplos. Bajo el supuesto de que la conducta es el objeto principal del conocimiento y su predicción y control es el propósito principal de la ciencia, la perspectiva que se propone para dicho análisis es en la rama de la psicología conductual, la cual permite observar tanto la situación contextual, la conducta precisa y las consecuencias inmediatas, además de ofrecer una posibilidad de análisis de contenido en cuanto al tipo de mensajes enviados, sus generalidades y especificaciones. Una limitante encontrada en los artículos revisados es la falta de un apartado ético en el procedimiento, sobre todo al tratarse de datos obtenidos con menores de edad. Teniendo en cuenta que la tecnología se ha vuelto parte de la vida cotidiana, sobre todo en niños y adolescentes, no solo como medio de comunicación, sino de expresión, entre otras cosas, de la sexualidad, se considera conveniente ampliar la investigación sobre el tema, tanto dentro del área legal, pero sobre todo en lo concerniente a los procesos. ¿A qué procesos? Pues a los procesos psicológicos que se encuentran involucrados
Ello para obtener información más precisa y con ello tener las herramientas necesarias y ofrecer así opciones de un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de los adolescentes y que no lleven a consecuencias negativas. Cierre, pues este fenómeno es complicado, cada quien lo ha conceptualizado de diferente manera. Es en adolescentes, necesitamos estudios más específicos acerca del contenido de los mensajes que nos lleve a detectar conductas específicas. Pues ¿para qué? Para obtener información más precisa y tener las herramientas y ofrecer mejores opciones del buen manejo de las redes sociales o comunidades virtuales por parte de los adolescentes. Pensar antes de sextear. 10 razones para no realizar sexting. Pensar antes de sextear. 10 razones para no realizar sexting. Esto tiene como principal misión la sensibilización sobre los potenciales riesgos derivados de la práctica del sexting, así como fomentar el respeto a la intimidad y la vida privada de otras personas. Este es un programa desarrollado por Pantallas Amigas e impulsado por Google, con colaboración del INAI, del REDIM, Canal del Congreso, DIV Nacional, InfoDF y CIPINA. Vamos a ver esta campaña. Primera razón, existe otra persona implicada de la que ahora dependes, es decir, el control compartido. ¿Crees que tú controlas? Ya no es algo que depende de ti, alguien más puede tomar decisiones. Al compartir, esa foto está en manos de alguien más y la puede difundir como mejor le parezca. 2. Las personas y las relaciones pueden cambiar. ¿Para siempre? ¿Crees que no sería capaz de hacerte daño nunca? Las cosas de la vida cambian, los sentimientos y a veces grandes amantes se vuelven mayores enemigos, así que no consideres las cosas para siempre. 3. La protección de la información digital es complicada. Guardado en su celular. ¿Consideras que esa persona protege bien tu secreto? Es muy complicado garantizar una seguridad total. ¿A quién lo comparte? ¿En manos de quién deja ese teléfono? 4. La distribución de información digital es incontrolable. En un segundo, ¿crees que se puede enviar y autodestruir? ¿Crees que una imagen digital se puede controlar? Toda imagen que aparece en una pantalla es irrecuperable para siempre. Algo que posteas, en un segundo alguien pudo tomar una captura y lo pudo compartir. 5. Una imagen puede aportar mucha información. Anónimo. Pues eso que creemos anónimo, ¿piensas que si no es visible tu rostro, nadie te reconocerá? Adornos, tatuajes, piercings, número de teléfono vinculado a la imagen o quién tiene la foto pueden revelar tu identidad. 6. Existen leyes que penalizan acciones ligadas al sexting. ¿A quién le importa? Ten especial cuidado cuando las imágenes sean de alguien menor de 18 años, pues se puede incurrir en delito de producción, posesión o distribución de pornografía infantil. En estos casos, lo mejor es borrar la imagen y evitar su distribución. 7. Se produce sextorsión si la imagen de sexting cae en manos de chantajistas. Nuevas amistades. ¿Piensas que sabes a quién pueden llegar esas imágenes? Una imagen de sexting en manos inadecuadas supone un riesgo de sextorsión. 8. Internet es rápida y potente, sin freno, sin límite. ¿Crees que puedes controlar el poder de la red cuando te conviene? Las imágenes de sexting pueden llegar a Internet, el canal de difusión más potente nunca conocido. 9. Las redes sociales facilitan la información a las personas cercanas, más cerca que lejos. ¿Te consideras desconocida entre los millones de personas que están en la red? Internet y las redes sociales ayudan a que te encuentres con las personas con las que puedes tener cosas en común. 10. Existe grave riesgo de ciberbullying si la imagen de sexting se hace pública en Internet. Con toda confianza.
¿Qué piensas que sucederá si tu imagen privada circula o es publicada sin tu permiso? Hay personas que parecen disfrutar haciendo daño. Para ellas serás culpable y te convertirás en su víctima. Hay que tener cuidado. Aviso importante. El sexting es una práctica de riesgo que puede provocarte problemas, daños al honor, a la propia imagen, pérdida de intimidad y privacidad, sextorsión, personas que te chantajean por esas imágenes, ciberbullying, personas que te acosan, insultan y molestan, implicación en delitos de pornografía infantil si eres menor de edad. Por eso, no dejes que nadie te presione para realizar sexting. Por eso, antes de hacer sexting, piensa bien en las consecuencias que puede tener para ti. Un resumen de un tema muy interesante y que está en boga. ¿Para qué? Pues para cuidarnos, además de aprovechar y hacer el análisis del artículo. Actividad. Vas a realizar de manera individual la lectura de un artículo científico, analizando las claves de lectura que ya conocemos y obteniendo los puntos más importantes tal como se vio en la videocharla. Acuérdate, resumen o abstract me va a decir el por qué se decidió abordar el tema y cómo se va a desarrollar. Introducción me da en los 3 primeros párrafos me da la idea o ideas principales, la idea o ideas secundarias. Conclusión y discusión o conclusión o discusión, dependiendo si existe una de las secciones o las dos, me va a decir a qué conclusiones se llegó, cómo se considera esa temática y dónde se sugiere continuar investigando o qué se sugiere cubrir porque no se pudo cubrir en esa investigación. Te estoy haciendo un resumen global de cómo se analizan o se leen los artículos científicos con fines de investigación o académicos. Ahora vamos a ver tu actividad. El artículo que vas a leer se titula La importancia e impacto de la lectura, redacción y pensamiento crítico en la educación superior. El autor, David Flores Guerrero, con la licenciatura en Estudios Culturales Internacionales por la Brigham Young University, Hawái, Estados Unidos de América, maestría en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, Hermosillo, en Sonora, México. La publicación es una revista del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, número 24, enero-junio 2016, con su ISSN 2145-9444, vía electrónica y con toda la dirección electrónica de su ubicación. Recuerda, te voy a incluir el artículo en la actividad. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a analizar. Recuerda, si tienes duda en el título, primero buscarás la definición para que te dé una panorámica de lo que vas a leer. Muchas gracias por tu atención y por tu seguimiento y constancia y puntualidad en la entrega de actividades. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.